La vida de Lot, tercera parte. Tomo lectura en Génesis capítulo 13, verso 13, en el nombre del Señor Jesús. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor Dios en gran manera. La Biblia nos dice acerca de la vida de Lot que él tomó una mala decisión cuando se dejó deslumbrar por las apariencias de lo que veía a lo lejos, la llanura, el día en que se separó de su tío Abraham, que era el hombre de la bendición de Dios. Cuando Abraham dio a escoger a Lot para que partiera hacia los montes o hacia los llanos, dice la Biblia que Abraham lo hizo porque era un hombre de fe, el padre de la fe. Y Abraham sabía que no importaba hacia dónde le tocara ir, él quería que su sobrino no pensara que su tío Abraham se estaba aprovechando de él o estaba usando su superioridad en edad y lo que significaría para Lot, Abraham como su tío, su padre de crianza, y que a la sombra de él como de un buen árbol había echado raíces Lot, había tenido el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, y había sido beneficiado con las bendiciones que seguían a Abraham. Ahora era el momento de separarse y Lot, sin considerar a su tío, escoge el camino aparentemente fácil, y es el camino de los valles, de los planes, de los llanos, y dice que se dejó llevar por la impresión que le dieron las tierras de Sodoma y Gomorra, donde dice que se veían como tierras muy fructíferas, muy fértiles, y que se veían como el huerto de Jehová. Él se dejó deslumbrar por las apariencias de las ciudades del pecado. Pero la escritura no oculta decir que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová el Señor en gran manera. Esto nos da a entender también que Lot era consciente de el estado espiritual, social de la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, porque ellos habían estado por esos alrededores y la mala fama corre, y esas ciudades eran de perdición, era gente mala, gente pecadora. Tan así que todos los hombres eran poliamorosos, eran bisexuales, homosexuales, sodomitas. Y en la Biblia el pecado de sodomía, que es la homosexualidad y el lesbianismo, son condenados. Aquí dice muy claro que eran malos y pecadores, de modo que la homosexualidad es maldad, es mala y es un pecado. Aunque la sociedad y los gobiernos actuales quieran defender a capa y espada la homosexualidad, sigue siendo un vicio contra naturaleza y sigue siendo un pecado que los verdaderos cristianos no deben aceptar y no deben pasar por alto, y es necesario aún que sigamos amonestando contra esos pecados. No aborrecemos al homosexual, pero sí aborrecemos sus prácticas, como también lo hace Dios y lo testifica en su palabra. Dice entonces la escritura también, hablando de la vida de Lot, en Génesis 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot estaba sentado, relajado, cómodo, en una ciudad de abundancia económica, pero también de mucha abundancia de maldad. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Seguramente Dios le había dado muchas advertencias a Sodoma y a Gomorra, tal vez a través de Lot, que la Biblia dice por boca del apóstol Pedro que era un justo. Él les testificaba, les predicaba, pero ellos no lo escuchaban, porque estaban sordos a la voz de Dios, estaban ciegos a las cosas de Dios, por estar en la maldad, en el pecado, como dice la escritura. Malos y pecadores en gran manera.
Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, significa que él estaba en el portal, en la entrada de la ciudad. Ahí se sentaban los jueces, ahí se sentaban los hombres de negocios, ahí se sentaban las personas que estaban en autoridad, que tenían reconocimiento en la ciudad. Lot peleaba con Abraham y se discutían entre sus siervos y hubo cismas y divisiones e indiferencias, por eso tuvieron que separarse a causa de la abundancia, pero a Lot no le perturbaba el pecado de Sodoma. Vemos asimismo, hermanos, entonces, que tienen más amigos en el mundo que en la iglesia. Tienen mejores relaciones con los impíos que con los hermanos del camino del Señor, lo cual es una vergüenza, porque la mayoría de los amigos del creyente deben estar en el Evangelio del Señor Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, significa que él tenía una silla de gobernador, tenía una silla de juez, tenía una silla de administrador, tenía un puesto en el gobierno de esa ciudad. Pero él seguramente era un hombre que conservaba una vida de oración, una vida sensible a las cosas de Dios, a pesar de haber caído tan bajo y haberse metido y haber llevado a su mujer y a su familia, o tal vez haya consiguió a su mujer y allá tuvo sus hijas, pero el caso es de criar su familia en un lugar de tanta maldad. Pues claro, su esposa y sus hijas resultaron contaminadas por ese pecado de Sodoma y Gomorra. Pues vemos que su esposa no tenía nada de temor de Dios. La Biblia dice que ella volteó a mirar hacia atrás con pesar, con dolor, no teniendo en cuenta la salvación de Dios, sino las pérdidas temporales que estaba teniendo de lo material. Vemos que era una mujer materialista, por eso el Señor Jesús dijo: acuérdense de lo que le pasó a la mujer de Lot por codiciar las cosas que deben dejarse atrás. Asimismo, nosotros debemos aprender de la mujer de Lot, que el eco de las palabras del Señor Jesucristo llegue hasta nosotros en este día y consideremos que no vale la pena volver la mirada hacia atrás, a lo que éramos, a lo que dejamos en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa señora no creía que Dios podía darles otra vez mayores riquezas que las que habían conseguido tal vez en Sodoma y Gomorra. No creían en que la bendición de Dios era mayor para ellos. No entendían la mujer y las hijas de Lot, y aún el mismo Lot, que dice que era lento para salir de esa ciudad. Lot no quería salir de ese estado. Eso es lo más triste, que una persona esté en un estado espiritual deprimente, crítico, en lugares de maldad, y Dios, por su inmenso amor, le extienda su mano de gracia, su mano de misericordia, para librarlo, para sacarlo de ahí, y que el ser humano no quiera salir. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al arrepentimiento, para que alcancen salvación en el nombre del Señor Jesús, por el arrepentimiento de los pecados, por el bautismo en aguas en el nombre del Señor Jesús, por el lavamiento del agua por la palabra, por la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere salvar, quiere capacitar, pero el hombre prefiere estar sentado a la puerta ancha. La puerta de Sodoma seguramente era ancha porque el Señor Jesús dice en su evangelio: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición. Las puertas de esas ciudades antiguas eran portones, eran portadas, porque en el día mucha gente salía y entraba por ellas. Y Lot estaba conforme en ese lugar. Lot no estaba activo en las cosas de Dios, estaba sentado contemplando la conducta de los sodomitas. Al parecer, él amaba esa ciudad, amaba a esa gente, porque Lot los llama hermanos. Imagínese usted
un creyente, todo un hombre de Dios, llamando a los impíos hermanos. Eso de decirle hermano a cualquiera es tan delicado que aún las personas que están en falsa doctrina no son hermanos de los cristianos verdaderos. Usted no debe decirle hermano a todo el que dice que es evangélico. Lot les decía hermanos, porque Lot en cierta medida había perdido el temor de Dios. Lot estaba conforme en sus comodidades, mientras Abraham pasaba trabajos tal vez por algún tiempo en las laderas. Pero es mejor habitar en laderas, en montañas, en desiertos, con la bendición y la compañía del Señor, con el respaldo de Dios, que habitar en la ciudad de abundancia de lo material, pero también del materialismo y de la maldad. Como dice la Escritura, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque preferiría estar a las puertas de la casa de mi Dios que pasar tiempo en las moradas de maldad. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que nosotros no caigamos en semejante error como el que cometió Lot, de encaminarse hacia Sodoma y Gomorra, de establecer su morada en ese lugar y de vivir entre esa gente mala. Aún sus hijas fueron contaminadas. Hay personas que dicen que uno es malo si quiere ser malo. Sí, la maldad es una decisión personal, pero también tiene que ver mucho la atmósfera, el medio ambiente, el lugar donde uno se desenvuelve, las personas con las que uno trata. Y Lot pensó que era bueno criar sus hijas, tener a su esposa en un lugar de tanta maldad. Yo estoy seguro que Lot tenía los medios para irse a vivir a otros lugares, donde tal vez no ganara mucho dinero negociando como ganaba en Sodoma, pero iba a estar mejor su vida espiritual, iba a estar mejor su familia, con mejores personas. Lot nos enseña que nosotros no debemos poner nuestra habitación entre las moradas de maldad, entre los impíos. Nosotros debemos resplandecer y no ser como ellos, debemos marcar la diferencia. Cuando Lot descendió de las laderas donde estaba con Abraham, el hombre de la bendición, no solo descendía geográficamente, sino que también descendió en nivel espiritual. Cuando nosotros nos vamos relacionando demasiado con el mundo, empezamos a alejarnos del cielo, empezamos a alejarnos de las cosas celestiales, sublimes, de la presencia de Dios, y empezamos a adentrarnos en la carne, en el mundo, en los predios de Satanás. Debemos orar para que el Señor nos ayude, nos guarde y nos bendiga. Lot tuvo un gesto amable con aquellos 2 ángeles que llegaron a ejecutar juicio a Sodoma aquella tarde. Y dice la Escritura que él los atendió. Y cuando los atendió, quiso llevarlos a su casa, quiso hacerles comida, quiso que ellos recibieran un baño fresco, y efectivamente los convenció de que entraran a su casa. Así debemos nosotros convencer al Señor que entre en nuestra casa, que entre en nuestro hogar, en nuestra familia. El Dios de nosotros es el Dios y debe ser el Dios de nuestros hijos. Debemos inculcarle a nuestros hijos el conocimiento de Dios. Cuando Lot llegó con aquellos 2 seres angelicales a su casa, en ese hogar debía haber alegría, pero no vemos en ningún lugar que las hijas de Lot y su esposa les hayan prestado atención, no se pronuncian, porque hay gente que está tan enredada en el pecado y con las cosas del mundo que no perciben las cosas de Dios. Así lo dice la Escritura, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, y es más, para él son locura.
Seguramente la familia de Lot y todos sus siervos, cuando vieron las atenciones que Lot tenía, porque él estaba rodeado de gente mala. Si Lot era un hombre adinerado en Sodoma, los siervos que tenía eran gente impía. Lot no influenciaba en su entorno. Lot no fue capaz de influenciar a sus vecinos, a sus empleados, a sus socios de negocios, a sus clientes. No fue capaz de influenciar bien siquiera a su esposa. No tenía ningún alcance la influencia de Lot en las cosas de Dios. Nosotros debemos orar al Señor para que Él nos ayude, nos dé gracia, nos dé unción, y que nosotros marquemos la diferencia, que nosotros podamos resplandecer en medio de un mundo de tinieblas. Lot no resplandeció en medio del entorno donde se encontraba. Lot permitió que las tinieblas de Sodoma y Gomorra opacaran el brillo de Dios que él tenía, la gracia de Dios, la presencia de Dios. Las palabras del Señor Jesús, acordaos de la mujer de Lot, también deben decirnos, acordaos de Lot, acordaos de las hijas de Lot, acordaos de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo tiempos semejantes a los de Sodoma y Gomorra. Abunda la homosexualidad. Los homosexuales tienen un día festivo al año donde se llama dizque el Día del Orgullo Gay. Y ahora en los Estados Unidos no solo se les dedica un día, sino que ya el mes de junio ha sido declarado por el presidente de esta nación como el mes del orgullo gay. Eso es una vergüenza para nosotros los seres humanos. Nosotros no debemos ni apoyar ni celebrar, mucho menos, sino condenar radicalmente lo que Lot no fue capaz de condenar, lo que Lot no tuvo firmeza para contrarrestar y combatir, como fue el pecado de homosexualidad. Las hijas de Lot y su esposa estaban tan acostumbrados a ver el pecado en Sodoma y Gomorra que nada se les dio pecar, porque el hecho de que la esposa de Lot mirara hacia atrás en su huida al salir de esa ciudad corriendo, da a entender dureza, incredulidad, materialismo. Esa señora no quería sino mundo, y en ese mundo murió. Quedó convertida en una estatua de sal. Lot cargaba un bulto de sal con él y se llamaba su esposa. Lot cargaba un problema y eran sus hijas, pero el problema también era Lot. Sino que Dios, por la intercesión que hizo Abraham, por esa intercesión que hizo en el capítulo 18 su tío Abraham, fue que Dios libró a Lot. Por eso Dios le dijo en 18:23, ¿destruirás también al justo con el impío? Abraham sabía que en Sodoma y Gomorra había gente muy mala, pero ahí había un sobrino de él, un hombre a quien Abraham había influenciado. Lot había sido influenciado por el testimonio de Abraham, que era un gran hombre de Dios, un campeón de Dios, un héroe de la fe. Pero Lot se veía conforme. Fue tomado por sorpresa por los ángeles de Dios, porque cuando uno está tan conforme en el mundo, las cosas de Dios le llegan de sorpresa. Dice la Escritura que los hombres de esa ciudad impía rodearon aquella casa. Desde el mayor hasta el menor eran homosexuales, eran lesbianas, y rodearon aquella casa. Y dice que querían violar, abusar sexualmente de aquellos dos varones que en su carnalidad y mundanalidad no discernían que eran seres celestiales, no discernían entre lo inmundo y lo puro, entre el que le servía a Dios y el que no le servía, y quisieron tener acceso carnal con aquellos santos hombres, con aquellos ángeles de Dios que se habían manifestado como hombres, habían tomado forma humana. Y Lot trata de defender a esos dos hombres como si Dios necesitara que nosotros lo defendiéramos. Y sale a la calle y cierra la puerta tras sí y descaradamente le ofrece sus propias hijas a aquellos hombres impíos y pecadores. Lot no confiaba en que Dios
podía guardar a esos ángeles. El Dios que había mandado a esos ángeles era poderoso para guardarlos, porque esos ángeles tenían y tienen poder de Dios superior al poder de los hombres. Ellos podían defenderse solos con el poder que Dios les había entregado para destruir a la ciudad, pero Lot no lo entendió. Lot no comprendía que estaba tratando era con mensajeros del cielo, con mensajeros de Dios, y al defenderlos hace una oferta que es vergonzosa. Le ofrece al mundo sus hijas. Nosotros no debemos ofrecerle al mundo nuestros hijos debemos ofrecérselos a Dios. Debemos entregárselos al Señor y que Dios sea el que los guarde. ¿Cuántas personas hay que saben que sus hijos hacen cosas malas y que los ingresos que reciben vienen de fuentes no honradas, sino de negocios ilícitos, sea prostitución, sean drogas, secuestro, sicariato, extorsión, robo, engaño, cualquier otra fuente que no sea legal, que no sea limpia, es pecado? Esos dineros no deben recibirse en la casa, aunque haya necesidad, porque nuestro proveedor es el Señor. La Escritura entonces dice que aquella ciudad que ardía en el pecado fue reducida a fuego y fue reducida a humo, porque la Biblia dice que de Sodoma y Gomorra no quedó sino el humero. Y fue tan grande el incendio que aún 3 ciudades más que estaban también contaminadas, Sodoma, Gomorra, Adma, Zoán y Zeboim, fueron la Pentápolis, 5 ciudades que fueron consumidas por el fuego de la ira de Dios. La vida de Lot debe enseñarnos que nosotros dependemos es de Dios. Nosotros no dependemos de X o Y lugar, de tal o cual persona. Nosotros dependemos del Señor. Y Lot tuvo que aprender con dolor al ver cómo perdía a su esposa en su huida de Sodoma, a la ciudad donde llegó caminando y con gozo. De ella misma tuvo que huir años después, avergonzado. A ese lugar, a esas moradas de pecado, a donde Lot llevó las riquezas que había conseguido con su tío Abraham trabajando, ahora solo sacaba cenizas, solo sacaba ruina, solo libraba su vida. Su esposa la perdió en el camino de salida y sus hijas también iban contaminadas porque codiciaron a su propio padre, desearon a su propio padre. Seguramente para ellas era normal hacerlo porque era lo que veían que se hacía en Sodoma y Gomorra. Tal vez se celebraban matrimonios y relaciones conyugales entre padres e hijos, entre hermanos, pero en el camino de Dios no es así. En el Evangelio somos diferentes, debemos ser diferentes, porque Dios nos ha hecho diferentes. Lot nos deja la reflexión de que nosotros no debemos pasar demasiado tiempo con los pecadores. Debemos buscarlos para hablarles del Señor, pero nunca rebajarnos a hablar como ellos, ni a celebrar lo que hacen. Que el Señor Jesucristo nos ayude y que podamos entender su palabra, que seamos sabios y que aprendamos de la vida de Lot a no hacer lo malo que él hizo. Les habló Jaiber Serna. Que el Señor Jesús les bendiga.